Hola, yo soy Jimmy Peláez, bienvenidos a este podcast El Pisein para la gloria de Dios. En esta oportunidad venimos con una breve reflexión titulada Oramos para cambiar la voluntad de Dios. Algunas veces personas dicen que para qué oramos si ya Dios conoce todo lo que sucederá, o se hacen la pregunta de si al orar la voluntad perfecta de Dios cambiará de cierta manera. El problema es que nosotros hemos sido mal enseñados y subconscientemente creemos que la oración se hace para obtener beneficios por parte de Dios. Si por ejemplo tenemos alguna necesidad, entonces acudimos a Dios para que Él la supla de inmediato y como lo deseamos. Pero no tenemos en cuenta que en ningún lugar de la Biblia se nos dice que la oración sea lo principal para pedirle nuestros deseos a Dios. Por el contrario, se nos enseña que la oración cumple el propósito de tener comunión con Dios y con ello saber su perfecta voluntad, ya que nuestras oraciones frecuentemente son egocéntricas, pidiendo que se nos dé en abundancia y en ocasiones ni siquiera cosas elementales o necesarias, sino cosas vanas que satisfagan nuestros deseos. En Santiago 4:3, por ejemplo, dice: Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces vemos cómo la oración fue dada por Dios para conocer su voluntad. Un claro ejemplo lo tenemos en la oración del Padre Nuestro, enseñada por Jesús a sus discípulos cuando le dijeron que les enseñara a orar. Esta oración dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vemos cómo Cristo les enseñó a los discípulos que debían orar por la voluntad de Dios y no por sus propias voluntades. Tenemos un ejemplo cuando Jesús, quien es la segunda persona de la Trinidad, va a orarle a la primera persona de la Trinidad, es decir, al Padre, en Getsemaní. Y vemos cómo Jesús pone en práctica lo que les enseñó a sus discípulos. Él se pone de rodillas y le dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Entonces vemos allí a Jesús como diciendo: no quisiera tener que pasar por esto, pero ante todo, que se haga tu voluntad, Padre. Si nosotros conocemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿para qué nos vamos a enfrascar en pedirle a Dios que cambie todo a nuestra voluntad, la cual no es perfecta ni agradable? La mayoría de veces confiemos en Él, descansemos en Él y en su perfecta voluntad. A medida que nosotros vamos cambiando nuestro entendimiento acerca de la oración y vamos comprendiendo para qué oramos a Dios, nos sentiremos menos frustrados cuando Dios no responda a alguna de ellas. Dios en ocasiones dirá que sí y en otras ocasiones dirá que no. Debemos entender la soberanía de Dios. Si lo amamos y lo respetamos como Padre, es algo lo cual debemos mejorar, no por bien de Dios, sino por nuestro bien. Tengamos presente siempre que nuestra búsqueda principal debe ser el reino de Dios y su justicia, y lo demás nos será añadido, como enseñó Jesús. Nosotros vivimos buscando la tierra para que Dios nos dé el reino de los cielos, y no es así. Dios dice: busca primeramente el reino de los cielos, y si nos conviene, Dios nos dará acá en la tierra conforme a su voluntad perfecta como añadidura. Y eso es exactamente lo que como cristianos deberíamos hacer. Eso nos cambia totalmente la cosmovisión y nos da un nuevo enfoque al momento de orar, entrando así en el propósito de Dios y después de orar, comprender y reflexionar en qué me está dando a comprender Dios con alguna situación, sea buena o difícil por la que esté pasando en mi vida. Gracias por escuchar este podcast. Recuerda compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en TikTok y en Instagram como El Pisein 777. Así nos pueden encontrar en las redes.